Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, tomó el pan y se lo da, lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás la mano, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de vida, confío en ti, Señor, para defenderme, palabra de vida, confío en ti, Señor, para Estamos celebrando este tiempo pascual en la que las lecturas de hoy nos dicen algo fundamental de nuestra tradición cristiana. La primera lectura afirmaba: hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres. Es decir, frente al poder del Sanedrín, que quería acallar la voz de Dios, frente al poder de ese Sanedrín que quería, por decirlo de alguna manera, aplastar ese espacio que los discípulos querían crear en la historia, un espacio hecho de libertad, un espacio hecho de persuasión, de diálogo, de esperanza. Porque solamente cuando el hombre le deja ese espacio a Dios, Dios puede entrar en la historia dialogando, persuadiendo, induciendo, seduciendo. Como decía el profeta Jeremías, Señor, me seduciste y yo me dejé seducir. Ese es el espacio que los discípulos, frente al poder totalitario del Sanedrín, querían abrir en el corazón de la historia cuando ellos afirmaban: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, hay que dejar que Dios tenga la última palabra, dejarle ese espacio a Dios. Y por eso el Evangelio que fue proclamado nos presenta que los discípulos que habían intentado pescar toda la noche, ya ellos habían tenido esa experiencia anteriormente, cuando habían intentado pescar en otra ocasión, y Jesús de nuevo les pidió que le hiciesen el espacio para que Dios fuese Dios en sus vidas. Dice el Evangelio, en otro Evangelio de otra escena parecida, que Pedro le dijo: Señor, hemos hecho todo el intento de pescar en la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre tiraré las redes. Es lo mismo que escuchamos en el Evangelio de hoy, que ellos tiran las redes. Es decir, dejan que Dios en sus vidas tenga la última palabra, que Dios sea Dios. Y para uno crear ese espacio en la propia vida, vuelvo a insistir, uno tiene necesidad de libertad, porque Dios no se te impone. Uno tiene necesidad de confiar en Dios, que el plan A de Dios siempre es el plan mejor, el más maravilloso, es la aventura. Dejar que Dios sea Dios, como decía el Evangelio que fue proclamado, cuando nosotros vemos que los discípulos dicen a los judíos: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese espacio que nosotros hemos querido, en las vistas que fueron el viernes, en la que yo participé con otros pastores evangélicos y algunos sacerdotes, en la que nosotros, ¿cuál es mi pretensión? Dejar que en ese debate público tan necesario para responder a las inquietudes, sin duda de un sector mayoritario y silente, que es el sector religioso del país, es el sector creyente, como también a otro sector de nuestra sociedad puertorriqueña que tiene unas inquietudes legítimas, porque continuamente se le está diciendo a ellos que no tienen las herramientas jurídicas para proteger su dignidad, su derecho a un trabajo digno, a ser libre, a alcanzar la felicidad que ellos aspiran en el corazón, sin imposiciones arbitrarias de otros, aunque sea toda la sociedad. Y en esas vistas y en esas inquietudes,
Lo que uno quería, lo que uno pretendía era simple: dejar a Dios insertarse en ese debate para dialogar, para que Dios fuese Dios y nos dijese cuáles son sus planes. Dios nos impone. La exposición que yo hice no fue una imposición, pero sin embargo, como el Sanedrín que ustedes escucharon hoy, este Sanedrín de Satanás que escuchamos en la primera lectura, nosotros encontramos modelos parecidos de aquellos que con actitud totalitaria tal vez no apagan micrófonos ni expulsan de las gradas, pero los que fueron allí o los que pudieron ver posteriormente escucharon la actitud cerril, atropellante y ofensiva contra los que legítimamente en una sociedad democrática y pluralista pensamos distinto. Porque tuvieron que admitir que lo que yo les estaba presentando allí no era simplemente para responder con un fanatismo religioso. Habían inquietudes que tienen que ver con nuestro derecho a profesar nuestra fe, no solamente en las cuatro paredes del templo, sino también en nuestras acciones públicas, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, cuando yo estaba allí, a mí me llamó mucho la atención que cuando yo fui a hablar, que yo comencé diciendo, lo primero que me dijeron, imagínense, yo he estado gastando 3 días hasta las 4 de la mañana a veces, hasta las 4 de la mañana, trabajando en dar una respuesta, porque vuelvo a insistir, no es solamente la respuesta que el sector religioso de fe, ¿verdad?, las inquietudes que tienen, que yo intentaba articular, de ser voz a los que no tienen voz, sino también hay otras inquietudes. Miren, si yo tuviera mi celular conmigo, que nunca lo tengo cuando vengo al templo, porque si lo tuviera estaría apagado, para no interrumpir el silencio, ¿verdad?, como es un lugar de culto, ¿verdad? Así que no lo tengo conmigo. Pero si lo tuviera, que además yo aprendí la lección estando en Roma, asistiendo al entierro de un cardenal en la que el Papa, porque cuando un cardenal muere en Roma, el funeral lo celebra el Papa. Y yo estaba allí, cerca del altar, y me ha sonado ese teléfono, y lo peor que yo me acuerdo, y lo digo porque lo repito para vergüenza personal. Ustedes imagínense, el celular tenía la marcha nupcial. Claro, en medio de todo ese silencio, de esa estructura tan antigua, en la que tú dices y suena como si fuera un radio. Imagínense todo aquello, y me sonaba, y claro, uno tiene encima la sotana, tiene los ornamentos, y en lo que mi mano llegaba allí, ¿entiendes? Yo veía que todo el mundo miraba, y yo miraba para allá y decía, aquí será el sinvergüenza, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Yo me iba a decir, yo no podía, era imposible, no se fue tan nervioso, que yo no encontraba mi bolsillo, pero claro, yo miraba para el lado, etcétera, diciendo a ver quién era, y era yo, claro, pero no decía. Por lo tanto, si yo tuviera aquí mi celular, después de poner el viernes, me escribió un joven, una persona, no sé quién es, que se llama George, me dio su dirección electrónica, presentándome sus inquietudes. Porque, vuelvo a insistir, allí, en aquellas vistas, hay inquietudes legítimas y sinceras y nobles, preocupaciones de sectores del país. El que estaba presidiendo que no tiene la madurez ni la capacidad de entender la seriedad de lo que allí se estaba debatiendo. Había al lado, y lo primero que yo dije, que yo me sorprendía que en un tema tan vital para el destino de nuestro país, en la que hay tantas inquietudes de sectores sociales, allí solamente hubiese 2 senadores de una comisión de 15 personas. Y él me decía, no, padre, porque todo lo que aquí se diga
todo eso va a estar en archivo. Yo le dije, va a estar en el archivo del zafagón, porque ninguno de los que aquí no están van a tener el interés de escuchar tanto a un sector del país como al otro, y escucharlo con la seriedad y la responsabilidad que merece. Ese muchacho, esa persona, George, que me escribió, la que hemos tenido varias cartas, porque después del viernes recibí cartas felicitándome y animándome, pero recibí otras que me ponía como chupete, pero eso era tremendo, ¿verdad? Y entre las cartas, ¿verdad?, que recibí es George, que dice, ¿verdad?, yo soy una persona gay y me preocupa grandemente, dice, ver en un sector religioso que se debe caracterizar por la compasión solidaria, esa actitud de no ver nuestras preocupaciones. Y él me presentaba el ejemplo de Uganda. Uganda es un país, ¿verdad?, en el África, que habla inglesa, donde un legislador presentó un proyecto de ley aprobado por la legislatura nacional, donde es un crimen con pena de muerte el que una persona sea homosexual. Pena de muerte. No estamos hablando de que te boten del trabajo. Estamos hablando de que si saben que tú eres homosexual, te llevan al fusilamiento. Esa ley ha causado, evidentemente, por parte de la internacional, un rechazo absoluto. La Santa Sede ha manifestado su oposición, el arzobispo católico y otras comunidades cristianas. Pero él me presentaba ese ejemplo, ¿verdad? Su preocupación. Si usted hubiese vivido la experiencia que yo he tenido, entendería cuáles son mis inquietudes. ¿Y por qué ustedes nos niegan el derecho de estar protegidos? Miren, ¿saben cuál es el problema? Que cuando se engaña, a veces la gente no sabe entender. Yo le decía, más o menos así, mira, George, gracias por tu carta, la sinceridad y las inquietudes que me presentan. Pero le digo, si hubieras escuchado con objetividad mi ponencia, hubieras entendido que yo no digo que no sean protegidos ustedes, las personas que se declaran homosexuales. Yo lo que digo es que existen medios jurídicos eficaces actualmente para proteger de una manera digna y adecuada ese sector de nuestra población en Puerto Rico, y que lo que yo me opongo es ese camino novel de utilizar la orientación sexual para reclamar derechos. ¿Por qué? Le decía yo, porque el remedio es peor que la enfermedad. Y yo le decía, si yo tengo un accidente por la calle, cuando yo me baje para hablar con la otra persona con quien yo tuve el choque, yo no le voy a decir lo primero, mire, yo soy heterosexual, ¿verdad?, o soy homosexual. Yo no tengo que apelar a mi orientación sexual para reclamar los derechos que como ciudadano tengo derecho, valga la redundancia. ¿Y por qué la iglesia se opone a esa inquietud? ¿Por qué ustedes, que son mis fieles, a los que yo le alerté antes de las elecciones sobre estos proyectos y estas inquietudes que se venían debatiendo? Ustedes imagínense, le presento un solo ejemplo y permítanme que, aunque es una crónica de periódico, por decirlo así, ese acontecimiento del viernes, en el fondo hay unas inquietudes serias que estas personas que están allí no están escuchando con la seriedad que merecen. Ustedes imagínense, y es parte de nuestras inquietudes que yo quise articular allí y que no me pudieron rebatir. Ustedes imagínense un colegio está cerca de, para mí siempre son puntos de referencia los Burger King, los McDonald's. Está cerca de un McDonald's, allí
¿verdad? Entonces, es un colegio laico, no es un colegio religioso. Es un colegio que tiene más de 40 años sirviéndole educativamente a nuestra sociedad puertorriqueña. Sus dueños, que aunque el colegio no es católico ni religioso, es un colegio secular y laico, sus dueños son católicos practicantes, personas de fe. Ustedes imagínense si se aprobase una ley como esta, sin medir las consecuencias sobre un sector privado, no sobre el sector público, porque ellos dicen, excluimos las iglesias. Muy bien, excluyen un sector religioso del país, pero hay un sector que no es iglesia, que quiere también cultivar su fe públicamente. Pues entonces, ustedes imagínense que se aprobase esa ley. El maestro, un maestro de ese colegio, esto es hipotético, se declara a raíz de la ley, porque este tipo de ley no es solamente la actitud negativa de proteger contra el crimen, es también algo positivo, porque comporta que esa categoría protegida es algo bueno, que se debe promover y no se debe, por decirlo así, inhibir. Ustedes imagínense que ese colegio, el profesor, a raíz de esta ley, dice, pues, yo me declaro gay, y además creo que la conducta de gay es una conducta aceptable y digna, y debe ser promovida. Ustedes imagínense que los dueños de este colegio entienden que su conciencia católica les hace decir a este profesor, mire, lo sentimos mucho, pero nosotros no creemos eso. Y en estos 40 años no hemos promovido eso porque creemos que debe ser otra cosa. Lo votan, ¿verdad? Lo sacan del trabajo. Esta persona tiene una causa de acción por discrimen por orientación sexual. Ustedes imagínense que este colegio tendría que elegir entre admitir a este profesor, con todo lo que eso implica, casi cambiando el ideario del colegio, o cerrar el colegio con todas las implicaciones patrimoniales que eso puede tener. Entre lo uno y lo otro, la conciencia de un creyente va a decir lo que decía la primera lectura: hay que obedecer a Dios antes que nosotros. Y yo le decía a los legisladores que estaban allí, al senador y a los dos senadores, yo no les estoy diciendo algo hipotético, yo les presentaba un caso de una empresa en Michigan, de católicos, es una empresa familiar, que entre su ideario es que ellos quieren aplicar a su taller de trabajo, de la cual ellos son dueños, su ideario católico, la doctrina social de la iglesia. Esa empresa católica ha tenido que enfrentarse a la administración de Obama, que ha querido impulsar con el Obamacare que cada uno de los patronos tiene que comprar un plan médico que incluya aborto, anticonceptivos, entre otras cosas, y esterilizaciones no necesarias. Ustedes imagínense, esa gente está en la Corte Federal que ya le ha dado la razón. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo no puedo comprar eso, yo no puedo patrocinar con mi dinero algo que se opone a mi conciencia creyente. Y yo soy creyente no solo para yo actuar individualmente, también las empresas, sus dueños tienen derecho a que sus empresas expresen su fe, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo les decía, miren, ustedes han querido escoger este camino novel, que algunos estados y países lo han iniciado. Las consecuencias, como yo les presentaba, pueden ser devastadoras. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Ustedes quieren llevar esa conflictividad a la sociedad puertorriqueña, les decía yo. Miren, escuchen con seriedad, detengan este proyecto, analícenlo. Ustedes imagínense, les decía yo, las consecuencias de un proyecto como este. Y yo les presentaba datos. Yo les presentaba, por ejemplo, un artículo que salió de una empresa que se dedica a orientar a empresas privadas sobre leyes laborales, las consecuencias de estas leyes antidiscrimen por orientación sexual. No querían escuchar.
no solo no querían escuchar, sino que comenzaron un ataque feroz. Imagínense, en una me dice uno de los senadores que me estaba preguntando, pero padre, ustedes tanto que hablan de eso de matrimonio y que se oponen al matrimonio, ¿ok? Y ustedes con esa cosa. Y aquí en Puerto Rico, de cada 10 matrimonios, 7 terminan en divorcio. Claro, aquí yo estaba lleno, yo estaba solito como una cucaracha en un baile de gallina, ¿verdad? Ya estaban 3 gatas, ¿verdad? De mi parroquia, allí noblemente. Y los pastores evangélicos, que después de haber sido insultados por el presidente de la comisión, allí se quedaron para no dejarme solo. Pero claro, cuando él dijo eso, porque como ya no es argumentar, sino es ofender, no es argumentar en un debate serio, en el cual uno no tiene que pasar a la ofensa. Yo puedo entender los argumentos de la comunidad. George, que me escribe, y que me escribe con nobleza, con sinceridad, no me ofenden sus expresiones, pero no es escuchar, es ofender. Y por lo tanto, a mí me dio se lo digo y lo confieso ante Dios que me va a juzgar, me dio una ira que me da cara de coger la silla y tumbarla, ¿verdad? Y iniciar allí una especie de bomba atómica, ¿verdad? Cuando yo escuchaba decir esas tonterías, honestamente. Y lo digo con el mayor cariño, ¿verdad? A todos ellos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ustedes entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Yo quiero decir, de hecho, cuando yo empecé a hablar, que empecé cayendo encima, ¿verdad? Sobre estas inquietudes, una de las personas que estaba decía que salió una persona y llamó a otra, mira, que ahora es que esto se va a poner bueno aquí, ¿verdad? Pues cuando yo le respondí, le dije, mira, cuando una persona choca un carro, el problema no es el carro, es el chofer. El problema no es el matrimonio, es la irresponsabilidad con que la gente accede al matrimonio, sin tomar en serio las consecuencias del matrimonio, que es el fundamento de la institución de la familia, como ha dicho constantemente nuestro Tribunal Supremo. Por lo tanto, no es el carro, échale la culpa a los choferes. Claro, cuando yo dije eso, las 3 gatitas que estaban allí junto con los pastores empezaron a aplaudir delirantemente, ¿verdad? Y allí se oían las voces de ellos y quedamos el senador, que es el senador Pereira, que me causó muy buena impresión, decía él. Bueno, padre, estamos iguales. Ustedes lo aplaudieron, a mí me aplaudieron, estamos iguales. Y concluyendo, ¿verdad? La verdad que eso es una tontería, ¿verdad? Dicho sea de paso. Pero concluyendo, miren, si algo nos dice el Evangelio que hoy fue proclamado, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que dejar ese espacio para que Dios sea Dios en nuestra vida, para que Él tenga la última palabra, para que Él nos abra el plan A, que es mucho mejor que todos los planes B que nosotros nos podamos inventar. Y para dejarle ese espacio a Dios, como yo les decía al principio, hay que dejar un espacio de confianza, de libertad, de diálogo, de darle a Dios ese voto de confianza. Eso el Sanedrín quería callarlo, no quería que hubiese ese espacio. Los apóstoles, en medio de su frustración, no habían podido pescar. Entendieron, hay que dejarle ese espacio a Dios para que Él tenga la última palabra. Hoy una de nuestras feligreses va a recibir la unción de los enfermos, Eliana, que después la vamos a ungir delante de todo. Va a tener una operación particular. Y ella, ¿qué es la unción de los enfermos? No es otra cosa que lo que he dicho, dejarle a Dios ese espacio, para que sea Dios el que tenga la última palabra, para que nosotros en nuestra vida, cuando le damos ese voto de confianza a Dios, nosotros podemos, y de alguna manera nosotros sabemos que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. Nada es fruto del azar,
Por eso es que Neliana da este paso de fe, para dejarle ese espacio a Dios, porque ella sabe que en su vida no hay destino, hay propósito divino. No hay obstáculo, siempre hay reto. No hay cosas malas, siempre son bendiciones, porque algunas bendiciones, queridos hermanos, vienen envueltas en sufrimiento. Y por eso es que hoy, que hemos visto que el viernes no se nos dejó el espacio para que Dios se pudiese insertar en un debate tan importante, hoy una mujer creyente le deja a Dios ese espacio y proclama con su fe: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso le pedimos a la Virgen María que nos ayude a todos nosotros con su bendición, con su oración desde el cielo. Así sea. Amén. No,